Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Ahí van a ver los números que ustedes pueden llamar, los locales pueden llamar en el área 213 y los fuera del estado o fuera del país pueden llamar al 1-800, que es totalmente gratis. Y su pregunta estará en el aire. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cuándo va a suceder este tremendo evento que la Biblia, la palabra de Dios, enseña bien claro? ¿Por qué es que hay tantas denominaciones que ya no creen que va a haber un arrebatamiento? Y si no creen que va a haber un arrebatamiento, entonces ya no creen en la Biblia, la palabra de Dios. Porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que enseña que va a venir un arrebatamiento. Para este tema pero tan importante, amados hermanos, hemos elegido a dos pastores que tienen una trayectoria internacional ambos. Y el primero que quiero presentar hoy es uno de los generales. Generales le llamo yo porque ciertamente que lo son. Se han mantenido por más de 50 años predicando la sana doctrina de Cristo Jesús sin comprometer y al mundo entero. Para mí hoy es un privilegio y un honor presentar a un hombre de Dios, quien fue uno de los mentores que he tenido, nos enseñó mucho la palabra de Dios, nos puso en la radio a predicar. A quien me estoy refiriendo es al pastor José Luis Soto de Misión Mundial Maranata. Dios te bendiga, pastor Soto. Dios te bendiga, Bruno, Dios te bendiga, que siga usando para su gloria y su honra. A todos, buenas tardes, Señor les bendiga, a todos nuestros televidentes, a los consiervos, consiervas, público en general, un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesús y en nombre de todos los que trabajamos en Misión Mundial Maranata y una cita con Dios. Dios se bendiga. Bueno, al hablar de este tema, Bruno, hay mucho que hablar y claro, hay muchos que dicen que sí, que no. Y en cuestión de escatología, en cuestión de profecías, hay diferentes opiniones. Y una de las cosas que enseño, aunque yo soy un estudiante de la escatología y profecía, pero una de las cosas que enseño es que no se pueden clavar estacas aquí o allá en cuanto a profecías se trata. Cuestión de tiempo, cómo va a ocurrir, etcétera, etcétera, excepto en las que ya han sido cumplidas. Pero en cuanto al arrebatamiento, la palabra de Dios es clara. No hay que interpretarlo, porque el Señor lo habla claramente cuando nos dice que en un abrir y cerrar, en un brinco of an eye, en un parpadeo, ¡pum!, así será, ¡chum!, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros con ellos seremos transformados en el aire para ascender a la presencia de Dios, donde la palabra nos enseña que van a estar las bodas del Cordero, el juicio de Jesucristo de recompensa, donde vamos a recibir recompensa por lo que hayamos hecho, en tanto que aquí en la tierra esté la gran tribulación. Es muy importante que en la segunda parte de mi exposición, que tengo aquí un gran expositor de la palabra, un gran predicador, nuestro hermano que lo va a presentar, pero yo lo voy a mencionar, Aquiles Acosta. Entonces, vamos a seguir compartiendo. En la primera parte que quiero exponer nosotros acerca de esto es el tiempo que estamos viviendo. Y el Señor dice en su palabra, precisamente eso, que no creen que hay rapto, que no va a pasar nada, no están preparados para eso. Como no están preparados, dice que así como en el principio, será también en el final. Que no entendieron en los tiempos de Noé, hasta que vino el agua y se lo llevó, y ¡ay!, nos estamos ahogando. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Así que hay muchos, el Señor está profetizando que va a haber muchos, miles de miles o millones de millones que no creen, no que no creían en Dios, que no creían en la palabra de Dios que venía ese arrebatamiento. Entonces, quiero referirme a las palabras
que dice en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Escuchemos con cuidado, lo ha leído 1.000.000 de veces, ahora es 1.000.001. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Acerca de este tiempo un poquito atropellado, quiero decir lo que está ocurriendo, que marca ya la cercanía de la apostasía y del emerger del anticristo, último gobierno en la faz de la tierra. Acontecimientos de los acuerdos mundiales, todo eso que está viendo, lo saben ustedes. Quiero referirme a lo último, por ejemplo, las cosas que están ocurriendo aquí con el asunto de la aseguranza o el seguro puesto de salud, seguro de salud por el gobierno de Estados Unidos. Y esto usted lo puede comprobar, le voy a decir dónde. Lo que yo voy a hablar, usted lo puede comprobar en Healthcare HR 32002, que es el bill que se está tratando en cuestión. Habla y contiene esto y se espera que no hay ningún problema para que lo apruebe el Congreso y el Senado. Y habla de que todos los asegurados, todo el mundo en Estados Unidos tiene que tener un seguro de salud. En Florida están discutiendo ahora que los pequeños negocios están protestando porque lo están diciendo que tienen que comprarle seguro a sus empleados. Todo el mundo tiene que tener seguro, además de los que ingresen, como ya fue aprobado, el seguro por el gobierno, pues los que ingresen de bajos recursos, etcétera, y no puedan unirse a esas compañías de seguro, etcétera. Pero por ley, esa ley dice que todo asegurado, toda persona que tiene seguro, tiene que tener un microchip puesto en su mano, o en su frente, no sé, pero en la mano habla, un microchip puesto para identificar su estado de salud, qué enfermedad padece, para surveys que tengan que hacer, y dice esto aún más, hablando un poquito atropellado, dice, y cualquier otra cosa que el secretario, no se sabe quién va a ser el secretario, considere necesario para que ese microchip dé información del individuo. Por ley en Estados Unidos, si esto ya cuando esté practicándose esta ley, en Estados Unidos, así que usted tiene que tener por ley, entonces, ese microchip puesto, que nosotros sabemos todo lo que se mete en ese microchip, y que cuando dice, y cualquier otra información que el secretario considere necesaria, ¿por qué no explican qué? No solamente tu salud, y todo esto también. Bueno, la marca de la bestia viene, y esto es una suerte, ya, real, positivo, está para pasar ya. Entonces, no conocemos los vientos proféticos que estamos respirando ya. De iglesia, despiértese, y si usted no conoce a Cristo como su Salvador, recíbalo, porque es la única forma de salvación. Lo que habla la palabra de Dios, que el anticristo hará una marca, Apocalipsis 13:18, sin la cual, 666, sin la cual nadie podrá ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni recibir nada. Ese microchip. Ahora, además de esto, vemos nosotros la posición que aún nuestro presidente actual, como ha elogiado a los musulmanes en muchas ocasiones. Uno que yo oí fue que no había oído clamor para la oración más lindo que el de los musulmanes a las 6 de la tarde. Ellos tuvieron permiso para ir frente al Capitolio de los estados de Washington, allí, y tener un día de adoración a Alá y a su profeta Mahoma. Sin embargo, el Día Nacional de la Oración, que es un día por ley establecido en Estados Unidos, se le prohibió a Franklin Graham, que es un capellán oficial del ejército, que hablara al ejército porque se había referido en palabras no correctas contra la religión musulmana. Entonces le prohibieron eso, y él dice en su discurso que no hubiera podido el Pentágono prohibirlo si no hubiera venido la orden de la Casa Blanca. Palabras de Franklin. Toda esta información la encontramos nosotros en Prophetic News Time, y lo estoy tomando de ellos en el internet. Entonces, estamos viendo el tiempo, hermano, mucho más pudiéramos decir, pero en mi ponencia, estos 5 minutos que me dieron, que yo creo que tengo como 7, no importa, pero estos tiempos no los reconocemos, ¿qué vamos a esperar?
Estamos viendo las cosas, lo que está pasando en el mundo, los acuerdos mundiales. Estamos viendo la oposición y cómo estamos cediendo a que esos terroristas manden, porque lo que los enoje a ellos no se puede hacer porque ellos se enojan. Entonces, ¿quién es el jefe? Ya esto está cambiando en una forma terrible. Entonces, amados hermanos, lo que vamos a hablar, el resto de lo que vamos a hablar, entienda, estamos ya, no que la noche viene, la noche ya comenzó a caer y pronto nada más se podrá hacer. Hay muchos países hoy donde los predicadores están cayendo presos y en Estados Unidos por hablar contra el homosexualismo, lesbianismo, etc. No tenemos nada contra homosexuales, no tenemos nada, los amamos, tienen un alma dentro de ellos por las cuales Jesucristo dio su vida. Pero la realidad es que la Biblia habla. Luego entonces ya no se puede predicar todo lo que Dios dice en su santa palabra. Lo hemos echado fuera de las escuelas, lo hemos echado fuera de las instituciones gubernamentales, lo hemos echado fuera de toda institución. No queremos a Jesucristo ni Dios con nosotros. Nosotros no bastamos. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Qué cosa va a venir de Dios bíblicamente cuando a Él se rechaza? Es lo que estamos viendo ahora, lo que se está viviendo y lo por venir horrendo antes que venga el rapto de la iglesia, de lo cual vamos a seguir hablando. Excelente. Bueno, pues seguimos con el tema arrebatamiento. ¿Cuándo va a suceder? Miren cuántas cosas el pastor José Luis Soto ha estado diciendo que ya está sucediendo. ¿Cuándo va a ser? La Biblia enseña muy pronto. Habrán dos en el campo, uno será levantado y el otro será dejado. Habrán dos en la cama, uno será levantado. Y luego van a decir, ¿qué pasó con tanta gente desaparecida? Esto es bíblico. Vamos ahora, para mí también es un honor y un privilegio hoy presentar a otro siervo de Dios con una trayectoria de muchos años en el Evangelio con la sana doctrina de Cristo Jesús, el pastor Aquiles Acosta. Dios te bendiga, pastor Acosta. Pastor Bruno Camaño, doctor Bruno Camaño, gracias por la invitación y es un honor estar aquí con el pastor José Luis Soto, que amamos y nos conocemos de tantos años, desde que yo era un niño prácticamente. Cuando yo llegue a tu edad, que el Señor me lleve. Pero él luce muy bien todavía, gloria a Dios. Amén, amén. Tan joven como siempre. Bueno, ya cumplí 74 años. Bueno, 74. Wow, gloria a Dios. muchos años. Y Todavía, seguimos dando guerra al diablo. todavía me recuerdo de allá cuando usted predicaba en Iberoamérica y yo me sentaba a oírlo. Y tantos años de eso. Bueno, Sí, señor. hablando de este tema del rapto de la iglesia, vamos a ver aquí, me interesa mucho explicar la palabra rapto, porque es una palabra que muchos usamos y muchos de los que nos critican dicen que no existe en la Biblia. Y existe en la Biblia y no existe en la Biblia. Pero voy a leer un versículo bíblico y explicar este asunto. Así que la palabra rapto existe en la Biblia y no existe en la Biblia. Usted va a ver, un momentito. Dice primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, vaya, cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia o rapto, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y la frase clave o la palabra clave aquí es la palabra arrebatados o arrebatamiento. Y la palabra arrebatamiento es la palabra griega raptus. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo rapto, el rapto de la iglesia, la palabra rapto sí está en la Biblia, pero es la palabra griega que nosotros traducimos en castellano arrebatamiento. Así que esto es importante entenderlo, que sí es bíblico decir rapto, porque es la palabra arrebatamiento en castellano, es simplemente una traducción. La palabra del Señor dice en el versículo 14, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hay mucha gente que cree que Cristo murió y resucitó, pero no cree que nosotros podamos resucitar. Pero dice aquí la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que el concepto o la doctrina, porque es una doctrina, de la resurrección de los muertos, que es lo que va a acontecer en el rapto o arrebatamiento,
que Jesús va a venir después de estas señales que nuestro amado Pastor Soto tocó algunas de ellas, porque hay muchas señales que el Señor nos ha dejado para que nosotros sepamos los tiempos y las sazones aproximados y estemos listos esperando al Señor. Pero dice aquí la palabra que cuando Cristo venga va a resucitar a los muertos en Cristo. El versículo 16, primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, y a mí me encanta esto porque en muchos pasajes bíblicos vemos que el Señor manda ángeles a hacer las cosas, pero cuando sea el arrebatamiento, aunque ángeles vengan con Cristo, el Señor mismo será, dice, con voz de mando. Y esto es muy interesante, porque como esta orden de Dios es para resucitar a los muertos, esta voz de mando es para resucitar a todos los que murieron en Cristo. Esta orden no la puede dar un ángel, no la puede dar una iglesia, no la puede dar un pastor. Esta orden solamente la puede dar Cristo, porque es una orden de vida. Hay que resucitar dentro de la ceniza, dentro de los huesos, dentro de los muertos, a todos esos que han muerto en Cristo. Y Cristo es el único que puede dar vida. Por lo tanto, Él mismo, dice la Biblia, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que cuando Cristo venga a las nubes y de esa voz de trompeta, es voz de trompeta, pero que dirá, resucita Pedro, resucita Pablo, resucita Abraham, resucita Moisés, resucita el hermano que murió la semana que viene. Esa voz de Cristo, que fue la misma voz que oyó, escuchó Lázaro cuando estaba en la tumba. Y Cristo dijo, Lázaro, sal fuera. Esa será la voz que oiremos, que oirán los que han muerto. Y si nosotros morimos antes de eso, oiremos nosotros. Pero si acontece hoy, dice la Biblia, que esos muertos van a resucitar, luego nosotros, si acontece en este momento, los que quedemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados inmediatamente para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Así que básicamente ya vamos a elaborar más en esto. Esto es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Excelente, muy bien. Bueno, pues estamos hablando con el tema del arrebatamiento, amados hermanos. Algunas denominaciones, como dije anteriormente, dicen que ya esto pasó, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que no, y hay muchos comentarios, pero ¿qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? Y por eso estamos aquí. Ahora queremos que usted llame y haga su pregunta. En todos los Estados Unidos estamos digital, incluyendo Alaska, Hawái y Puerto Rico, la primera cadena cristiana en español digital. Y ahora aquí en Los Ángeles estábamos en análogo, pero ya estamos en el 35.1. Necesitamos, hermano, que usted llame ahora y haga su parte para evangelizar, diciendo cómo se ve la señal, si se ve claro, si pudo programar 35.1 o no. También queremos enseñarle cómo hacerlo. Y queremos que todos los estados participen, porque esto es un tema que quizás usted no puede ir a predicar, ser misionero, evangelista, porque tiene que trabajar. Bueno, aquí nosotros lo hacemos a través de los medios de comunicaciones. Sin tocar la puerta, entramos a la cocina, al cuarto, a la casa donde las personas van a estar mirando este programa. Y necesitamos que usted participe. El punto de vista mío sobre el arrebatamiento está bien claro. Yo nunca he tenido problema con esto, porque cuando yo leo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Dios nos lo dice bien claro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es una esperanza gloriosa para que no os entristezcáis. Noten bien esto, el arrebatamiento te trae felicidad. Hay algunos que dicen, siguen predicando el arrebatamiento, que es una derrota. ¿Quién dijo que es una derrota? Es la victoria máxima del ser humano. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que creemos en el arrebatamiento tenemos esperanza.
Mire lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si usted cree eso, ¿cómo es que no va a creer en el arrebatamiento? Me acaban de decir que hay una organización grandísima que no cree. Yo me he quedado maravillado. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es que no va a creer? Pero hay gente que han sido engañada. Por eso dice, no queremos que ignoréis que se han engañado. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, lo que dijo nuestro hermano Acosta, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y qué tremendo, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten bien, Cristo no va a tocar la tierra, va a descender de los cielos y en las nubes dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Porque hay algunos que dicen que Jesucristo va a tocar la tierra. No va a tocarla. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Deje que la Biblia interprete la Biblia. No especule. Mire qué clarito está eso. Por tanto, el versículo 15, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es una realidad. Y yo estoy aquí para decirle, hermano, que usted se debe preparar. Usted no se quiere quedar. Porque la iglesia, yo creo, a la luz que yo tengo de las Escrituras, yo creo con todo mi corazón que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino nos vamos a ir antes. Yo creo que eso podemos hablar un poquito de eso. Y podemos elaborar en eso. Pero ese es lo que yo creo totalmente de acuerdo a lo que yo conozco de la Biblia. Puede ser que haya más allá adentro. La Biblia es viva y eficaz. Ahora sí, usted puede llamar y su pregunta va a estar en el aire. Participe, ayude a evangelizar todo esto. Bueno, aquí tenemos a Gloria de la ciudad de Bell. Gloria dice, felicita al panel y al hermano Bruno y por el nuevo canal. Hay algunas iglesias que dicen que hay dos oportunidades para salvarse. Los que se vayan en el arrebatamiento y la segunda oportunidad, como ellos le llaman, ¿es correcto, sí o no? Vamos a darle esta pregunta al que más años tiene, nuestro hermano Pastor José Luis Soto. ¿Hay otra oportunidad después del arrebatamiento? Bueno, es que no especifica ella, pero bueno, se considera esto. Yo quería elaborar un poquito, si me permite, 2 minutos antes de llegar ahí. Acerca de la iglesia, no va a pasar la gran tribulación, es imposible. El Señor dice en su palabra, le dice al pueblo de Dios, velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. En 1 Tesalonicenses 4, como leyeron los hermanos, se encuentra que es un tiempo de paz. Dice, hey, no precederemos a los que durmieron, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado, tiempo de paz. Y cuando el Señor dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. Señores, vamos a apelar a lo más elemental. ¿Quién en la gran tribulación no va a saber que ya el Señor viene? Que estén persiguiéndolo, matándolo, que esté la tercera parte de la humanidad muerta de un solo golpe en la guerra que va a ocurrir, la tercera guerra mundial, que va bien expuesta en la palabra con los símbolos que ellos interpretaban. Pero ¿quién no va a saber? Que ya hasta los niños saben que ya viene. Y no, el Señor revela que el rapto de la iglesia será en un tiempo que no se espera. Estarán casándose y dándose en casamiento. ¿Quién va a estar en esa brujería en la gran tribulación? Lo que quieren morirse, lo que quieren correr de aquí para allá. ¿A quién le está hablando? Al pueblo, no a los impíos. La Biblia no es para los inconversos, es para los que han aceptado a Cristo. Esta es la constitución del Señor. Ahora, dice el Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, escuche bien, 2 cosas que tienen que pasar antes de que venga el rapto y venga la gran tribulación. Le rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, oiga bien, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces, ni a nosotros nos creas si decimos otra cosa diferente a este que voy a seguir leyendo.
en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas que tienen que pasar antes del rapto. Entonces aquí tenemos dos puntos que cuando lea el siguiente versículo, lo voy a descifrar un poquito. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, regreso atrás un poquitito, cuando dice la apostasía y el hijo de pecado. Entonces, nadie los engañe, esto no va a pasar, el rapto no viene hasta que estas dos cosas ocurran. Tiene que venir la apostasía porque ahí es donde se va a purificar quiénes son los meros buenos y quiénes son los hipócritas de la cizaña. Los que decían que Cristo era su Salvador, pero cuando los aprieten se dejan marcar, cuando los aprieten, sí, no, hay muchas formas de ser salvo. Cuando le digan, te quito el trabajo si no aceptas la diversidad, te quito el trabajo si sigues en ese monoteísmo que va, que Jesucristo es el único Salvador del mundo, y muchos van a apostatar. Dice, negarán la eficacia del nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Aceptarán que hay otros salvadores y que hay otra forma de salvar. Pero dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Algunos cristianos, oí a Jack Wanapie, Dios Day, diciendo que en los cristianos 56% considera que Cristo fue arrogante y orgulloso al decir, yo soy la verdad, el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué arrogancia! Pero si es el único medio, usted tiene una sola puerta para entrar a su casa. ¿Cómo va a entrar por la ventana? El único medio que Dios dio de salvación es Jesucristo. Y la única sangre inocente que se podía derramar para limpiar todo pecado era la del Hijo de Dios. El que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién más? El único Salvador es Jesucristo. Por eso Él pudo decir, yo soy el único enviado por Dios. Él fue el único Cordero antes de la fundación del mundo, predestinado para venir a limpiarnos de todo pecado. Concerniente a la pregunta ahora, regresando a la pregunta de la hermana, en las dos formas, bueno, viene el rapto, y encontramos nosotros mucho en la parábola de las 10 vírgenes, en muchas formas el Señor habló. No dijo ni el día ni la hora, pero sí los tiempos, y señales que esto ocurrirá, esto y esto y esto y esto. Entonces, la salvación viene el rapto, y los que están preparados se van. Pero quedan muchos que eran cristianos, que aceptaron a Cristo, no están en pecado, se quedan mal. Entonces, esos son los que aparecen en Apocalipsis 3 a 7. Los primeros grupos aparecemos en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18, los que nos van con el Señor, y el segundo grupo aparece en Apocalipsis 3 a 7, cuando dice que el anticristo los perseguía a los santos y los vencía. Esos son los que van a ser perseguidos y van a ser salvos únicamente por decapitación. Decapitalización cuando decapitación. Cuando nieguen, no me dejo marcar, no acepto, y entonces le cortan la cabeza porque no estaban preparados para irse con el Señor en el rapto. Esas son 10 vírgenes que eran cristianas, estaban esperando al Señor, todas tenían aceite, todas tenían el Espíritu Santo. Pero cuando las cosas se empezaron a poner difíciles, como ahora, empezaron a contaminarse. Se les acabó, se durmieron, el diablo los hipnotizó y entonces se le acabó la relación con el Espíritu Santo. Vino el Señor cuando no se esperaba, todo el mundo durmiendo, ¡chum!, se los llevó. Otro punto más que revela que su pueblo va a estar dormido cuando Él se lleve a su iglesia. Entonces, se llevan las 5 y las otras 5, ¡ay, que se acabó la sed, vamos a comprar! Querían irse con el Señor, pero no tenían relación con el Espíritu Santo. Al no tener relación con el Espíritu Santo, al final no se va nadie, porque solamente los que son oro para Dios se van. Entonces, esos son los que van a ser perseguidos por el anticristo y decapitados. Pero la iglesia sí va a estar. Al emerger el anticristo, está la iglesia aquí existente y la apostasía. Y la apostasía viene precisamente cuando emerge el anticristo que pone ese sistema mundial y que tiene que cumplirse. Ahí es cuando los verdaderos cristianos van a decir, no way, como dice en inglés, y entonces esos son los que se llevan en el rapto. La iglesia no puede pasar por la gran tribulación por muchas razones. En el estudio que yo tengo preparado, las dos novias, precisamente tengo 10 razones que no voy a citar
aquí. Pero si el Señor habla que es en tiempo de paz, que es donde se lleva la iglesia, si la iglesia va a pasar a Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has sido fiel y has guardado mi palabra, yo también te libraré de la prueba y la tribulación que viene sobre todo el mundo. Entonces, si la iglesia tiene que pasar a la gran tribulación, Jesucristo fue nuestro juicio, señores. Él fue nuestro juicio. Nuestro juicio, dice ella, fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. La iglesia no tiene que pasar otro juicio. Y eso que viene del Señor, la gran tribulación, es juicio. Juicio a la mitad de la semana. Yo predicaba antes lo que me enseñaban las asambleas de Dios en el instituto que estudié internado, que la última semana, de acuerdo al capítulo 9, 24, 27 de Daniel, habla de los últimos 7 años, entonces la iglesia no va a estar, que va a ser levantada antes. Pero cuando estudio la palabra de Dios, y perdone que hable un poco atropellado, yo tengo muchos estudios de esto, pero ahora aquí un poquito atropellado, cuando estudio la palabra del Señor, que tiene que venir la apostasía, que tiene que venir el anticristo, tiene que emerger antes que el Señor se lleve su iglesia. Claro que estamos en la primera parte, que son 3 años y medio de paz. Ahí es donde se prueba la iglesia. Pero cuando va a comenzar la tribulación, cuando Él se revela contra todo lo que se llama Dios, cuando Él se levanta para destruir todo, entonces cuando el Señor se lleva a su pueblo, a su iglesia, y aparecen aquí los 2 olivos, lo que creemos Moisés y Elías, para hacer los milagros que solamente ellos pudieron hacer cuando estaban vivos. Durante la gran tribulación, esos son los que van a estar aquí, pero la iglesia está con el Señor, excepto los que no estaban preparados. La pregunta es, ¿estás preparado? Amén. Gloria al Señor. Bueno, excelente. Ahora tenemos muchas llamadas, tenemos que ser más cortos en la respuesta para que todos puedan poderle darle la respuesta más corta. Bueno, aquí tenemos a María. Esto no fue respuesta, esto fue exposición también. Amén, amén. María, de Huntington Park, California. Nos ve por el canal 35.1 digital. Dice, su pastor dice que Dios, mire esto, que Dios no es ladrón para venir a arrebatar a nadie. Pues su pastor está equivocado. Dice, su pastor dice que Dios no es ladrón para venir a arrebatar a nadie. Les enseña que no creen en el arrebatamiento. ¿Qué le puede aconsejar, Pastor Aquiles? Bueno, tenemos que entender que algunas veces la Biblia habla en forma figurativa. Y por supuesto que Cristo no es ladrón, porque todo lo que existe en esta tierra, hasta las moléculas que no vemos, pertenecen de Él. Así que todo es de Él. Cuando dice que viene como ladrón, se está refiriendo que viene en un tiempo donde la gente no espera. En otras palabras, cuando un ladrón viene a robar o a llevarse algo de una casa, no manda un telegrama, no manda un text message, no manda decir yo llego mañana a las 4 de la tarde. Entonces cuando la Biblia dice que Cristo viene como ladrón, y la palabra como es importante, significa que el Señor va a venir a buscar lo que es de Él cuando la gente no lo espera, como tan excelentemente lo explicó el pastor Soto. Excelente, excelente. Dice la Biblia, ¿no sabéis que no sois vuestros? Que fuiste comprado por precio de sangre, ese pobrecito pastor. El Señor no viene a robar a nadie, Él viene a buscar lo que es suyo, que lo compró con sangre. Amén. Correcto. Y la propiedad tuya te la puedes llevar cuando quieras, sin haberlo robado. Bueno, aquí tenemos a Gloria de la ciudad de Bell, también nos está viendo por el 35.1 digital. Dice, felicita al panel, al hermano Bruno por el nuevo canal. Hay algunas iglesias, pregunta ella, Soto, que dicen que hay 2 oportunidades para salvarse. Los que se vayan en el arrebatamiento, y la segunda oportunidad, ¿cómo va a ser exactamente? Porque no entendió. No entendió. Bueno, la misma cosa. Van a ser perseguidos, pero como saben, se fue. Él se quedó a la mitad de la iglesia, llorando, clamando, se fue mi mamá. Entonces sabe que la única forma es rechazar la marca de la bestia. No dejarse marcar. Y el que no se deje marcar, no acepta la diversidad y no acepte que hay muchos salvadores, que Alá salva, que Buda salva, que Mahoma salva. Cuando no se acepta eso, el precio es decapitación, cortarle la cabeza. Con su propia sangre. Eso es lo que van así. Entonces eso es lo que van a ocurrir, la muerte. O sea, Lo que van a sufrir, eso es la segunda forma. La primera es rapto, segunda, decapitación. Pero el diablo no va a cortarle la cabeza rápido, sino a lo mejor lo tortura para que se deje marcar. Bueno, eso no podemos especular en eso porque no sabemos cómo lo van a hacer. Pero que se le van, sí, que lo van a matar, sí. Claro, o sea, que no hay que ser muy inteligente para entender de que Satanás
Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú te dejes marcar. Bueno, aquí tenemos desde la República Dominicana, wow, Santos de Los Ángeles, María Silva de Escondido, California, Antonia González de Downey, Pastor Darío de Los Ángeles, Eva Reynoso de Long Beach, California, Lucía de Moreno Valley, Esmeralda de Downey, Jessica de Nuevo México, Rocío de Hawthorne, Luz María de Los Ángeles, Rosa de Downey, Mario Leiva de Los Ángeles, Celia de Anaheim y Juan Caldamas del Monte. Y tenemos a Angelita González de Pico Rivera. Vamos a tratar de contestar todas estas lo más pronto posible, pero nos vamos con esta linda adoración y regresamos enseguida con su pregunta. No se desconecte. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti, Roberto Orellana. Qué preciosa adoración nuestro hermano chileno, ungido por el Espíritu Santo, ha cantado. Bueno, seguimos con este tema tan importante. Hay más preguntas que las que podemos contestar. Le hemos pedido a los pastores que lo contesten lo más corto posible y hemos decidido aquí los tres que para este programa
este tema, necesitamos 3 programas de consejería pastoral. Y ellos se han comprometido a venir y vamos a hacer 3 programas de consejería pastoral sobre el tema del arrebatamiento, porque sabemos que hay mucha confusión en eso. Bueno, Eva Reynoso, de la ciudad de Long Beach. Mire, no estamos pidiendo ofrenda, porque hay veces que dice, siempre piden ofrenda. No estamos pidiendo ofrenda, estamos tocando un tema. Ella quiere pactar por su estrella, quiere tener su estrella aquí como un legado, rescatando Almavisión, y está pactando $5,153. Eva, gracias, le damos un aplauso a Eva Reynoso, gloria a Dios, por apoyar su televisión cristiana. Gracias, mi hermana. Bueno, le preguntan aquí, Juanita es de El Dorado, Texas. Le ha encantado el tema de hoy y pregunta si una católica se puede salvar. Bueno, yo quiero regresar un poquito antes de eso al tema, porque muchas personas en las boletas que hemos estado leyendo siguen preguntando si la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y yo quiero hablar un poquito acerca de esa idea del punto de vista histórico en la Biblia. Según lo que hemos visto en la palabra del Señor y según la luz que Dios nos ha dado, vemos que no está en el carácter de Dios que sus hijos pasen por un juicio de castigo. Porque hay juicio de corrección, que muchos hijos de Dios tenemos que pasar y hemos pasado. Pero juicio de castigo, cada vez que Dios trajo un juicio sobre la tierra de destrucción, Dios siempre se encargó de salvar a su pueblo o a sus hijos. Por ejemplo, cuando vino el diluvio, Dios se encargó de librar a Noé con sus hijos. Cuando vemos que Dios manda el juicio sobre Sodoma y Gomorra, vemos que Dios se encarga de librar a Lot de ese juicio, porque era un juicio de castigo. Cuando vemos que Dios manda las 10 plagas sobre Egipto para juzgar a Egipto y a Faraón, vemos que los hijos de Israel son exentos, o ellos no tienen que pasar por la plaga de las úlceras, ni de las ranas, ni de los piojos, ni de las moscas, ni de las tinieblas, ni de la muerte del primogénito. El pueblo de Dios fue exento de eso. Entonces Dios siempre se ha encargado de sacar a esos que son de Él antes de un juicio de castigo. Y la gran tribulación es precisamente un juicio de castigo. Dice la Biblia que Dios va a juzgar en la gran tribulación desde la sangre de Abel hasta la sangre del último profeta que se ha derramado. Así que es un juicio de castigo y Dios se lleva o arrebata a su iglesia antes que ese juicio empiece a derramarse sobre la tierra. Dios no está dando señales de ese juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, en Apocalipsis capítulo 6, dice la Biblia que el mar se pondrá como sangre y 3 partes de todos los seres vivientes del mar morirán. Eso costaba trabajo de creerlo, pero hoy en día estamos viviendo una señal de como un pozo de petróleo en el Golfo de México ha explotado y está contaminando gran parte de la mar. Y hay cientos de pozos de petróleo en la mar que pueden explotar. Y pues ahí vemos una señal de cómo el mundo se está preparando. Dios nos está dando las señales de que viene la gran tribulación. Pero antes de que llegue, gracias a Dios, el Señor ha prometido, según lo que yo entiendo y entendemos nosotros, lo que estamos aquí, del que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Por último, cuando ya entramos en el libro de Apocalipsis, antes que empiece la gran tribulación, en el capítulo 6 empieza la gran tribulación. En el capítulo 5 de Apocalipsis, voy a leer un versículo nada más porque hay tanto aquí, yo quería elaborar mucho en esto, pero para la semana que viene vamos a elaborar, pero voy a leer un versículo nada más, Apocalipsis 5:11, y dice, y miré y oí la voz de los ancianos y su número era millones de millones. Así que vemos que estos 24 ancianos que están en el capítulo 5, para el próximo programa hablaremos más de eso, son una representación de la iglesia en el cielo,
24 ancianos porque representan 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento que están en el cielo. Pero mire, dice, y los ancianos, su número era millones de millones. Así que en el arrebatamiento nos vamos con la ayuda de Dios, millones de millones que están en el cielo, alabando a Dios, glorificando a Dios. Mire, voy a leer otro versículo más porque es importante. Apocalipsis 5:9. Esto es lo que cantaban estos millones de millones. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos, al decir nos, está diciendo que son gente redimida por la sangre de Cristo. Lo está haciendo propio. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que los que se van en el rapto, redimidos por la sangre de Cristo, son millones de millones que estarán en el cielo alabando a Dios en el capítulo 5, antes del capítulo 6, que empieza la gran tribulación. Así que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis siempre vemos que Dios libra a su iglesia y que en el caso del rapto la iglesia va a estar en el cielo antes que empiece la gran tribulación. Excelente. Bueno, José Luis Rosario, desde Santo Domingo, la República Dominicana, se está viendo muy bien la señal y sí piensa que si uno se descuida, no será arrebatado. Y pide oración para afirmarse más en el Señor. Gracias por el programa, gracias mi hermano. Santos de Los Ángeles, se ve hermosa la señal, 35.1, y felicita a todos los hermanos del panel, pero está confundida. ¿Todos los cristianos serán arrebatados o no? Porque a él le han enseñado mal. Bueno, mira, eso lo explicamos hace un ratito. No, ni la parábola de 10 vírgenes, 50% se vaya, 50% se quedó, de acuerdo a los números que el Señor revela. Entonces, es claro que no todos se van, lo dijimos, el grupo que aparece en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18, y el que aparece en Apocalipsis 7, 13. Es decir, que son perseguidos los que no estaban preparados para irse, y solo con el precio de decapitación. No todos se van en el rapto, no. Ahora quiero contestar a la pregunta que el hermano iba a contestar, pero hizo la exposición de la palabra. Si los católicos pueden ser salvos. Mire, pueden ser salvos los católicos, los musulmanes, los budistas, los maometanos, los ateos. Todos pueden ser salvos si todos deciden aceptar a Jesucristo como su único salvador personal. El Señor Jesucristo, cuando Nicodemo llegó, era un fariseo, pensaba que era salvo. Y le habló al Señor de, bueno maestro, que mira, vamos al grano. Hey, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Sea católico, sea evangélico, es decir, no verás el reino de los cielos. Entonces tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? De agua y de espíritu. Agua porque al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entonces somos bautizados por inmersión. La palabra bautizo, que es un vocablo griego, quiere decir sumergir. Y el único bautizo que la Biblia enseña es sumergirlo. Usted practique que usted quiera, pero sumergirlo. Dice en Romanos 7, 6 al 8, dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros, por el poder del Espíritu Santo, andemos en vida nueva. Nuevo nacimiento. Yo era católico, yo ayudaba a un cura, yo tocaba la campana para los hombres cuando se moría la gente, repiqueteaba para el rosario, pero no era salvo. Ahora acepté a Cristo y soy salvo, y era católico. Cualquier católico que quiera ser salvo, tiene que entrar por la puerta, la única puerta, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si lo acepta, lo recibe como su salvador personal en su corazón, es salvo. Excelente. Bueno, aquí tenemos a Iris de la ciudad de Los Ángeles. Felicita por el nuevo canal y también a los siervos del Señor que sigan adelante. Gracias por tu comentario. Rosa de Downey, Alma Visión va escalando peldaño hacia arriba. Nadie podrá detener la obra de Dios. Hay personas que este tema les da mucho miedo escucharlo. Claro, porque no han entendido. Pero aquí Luz María de Los Ángeles, se ve muy bien el digital y da gracias a Dios porque ahora se le va a dar en la cabeza al diablo, porque todas estas enseñanzas que dan aquí van a traer muchas almas para Cristo. Pastor Bruno, estamos en victoria. Gloria a Dios. Gracias por tu comentario.
Jessica Levario de Nuevo México, le gusta mucho Almavisión, es de gran bendición y envía saludos al panel y el canal se ve muy bien. Gracias, mi hermana. Pastor Darío de Los Ángeles saluda a los pastores y dice que es un tema tan importante para este tiempo y que se ve muy bien claro el canal 35.1. Y vamos a tener 3 programas de esto con los mismos siervos porque ellos están capacitados para enseñar esto. Lucía de Moreno Valley, por sus ojos está pidiendo, por sus ojos sus hijas, liberación de drogas. Saludo al panel, vamos a estar orando por todas estas peticiones. Esmeralda de Downey, por sanidad de su esposo, por su familia. Saludo al panel, gracias hermana. Rocío de Hawthorne, ella cuida a una niña de 6 años y ella le había pedido permiso a su mamá para hablarle de la Biblia, pero ella cometió el error de ponerle la película de la Pasión de Jesús, pero la niña se asustó mucho y quiere saber qué hacer. Yo creo que se tiene que sentar a explicarle a la niña con detalles cómo murió el Señor. Es muy normal que una niña pequeña ver una película tan gráfica se haya asustado. Si los apóstoles, que eran hombres hechos y derechos, se asustaron cuando pensaron en la muerte que el Señor iba a tener. Así que ahora usted tiene que sentarse con esa niña y explicarle que el Señor sufrió eso, pero que ya el Señor no está sufriendo, que el Señor resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y ese Señor que murió en la cruz por nosotros y que hasta ahora en el cielo puede ser el Salvador de esa niña también. Excelente. Bueno, nos quedan 5 minutos solamente. Las otras preguntas vamos a tener que contestar después, pero aquí Mario Leiva le pregunta al pastor Soto, en el rapto, ¿el cuerpo de los arrebatados tendrán sobrenaturales como cuáles? ¿Cómo van a ser los cuerpos después que sean arrebatados? En la misma forma que resucitó Jesucristo. Él resucitó en un cuerpo glorificado. Glorificado que ya no conoce muerte, puede pasar las paredes, puede pasar un cuerpo a una dimensión sobrenatural, divina, que no entendemos todavía. Pero es un cuerpo eterno, es un cuerpo que ya no sufre más enfermedad, es un cuerpo a nivel celestial, un cuerpo a nivel de la dimensión divina y no más a este. Este se murió, se desintegró, pero como Cristo nos rescató para ser hijos de Dios, ahora el cuerpo que recibimos es conforme a la dimensión espiritual de nuestro Creador. Excelente. Bueno, Juan Galdames de la Ciudad del Monte, en mi iglesia y en la organización donde él pertenece, no se habla de segundas oportunidades. Bueno, yo creo que Dios siempre ha sido un Dios de segunda, de tercera, hasta de quinta y de 20 oportunidades. Eso de que hemos caminado con el Señor, hemos visto la misericordia de Dios, la bendición de Dios, pero con relación a este tema, al rapto, esas personas que se queden cuando Cristo venga, que Él es el único que va a determinar quién se va y quién se queda. Nosotros no podemos determinar con nuestra lógica ni con nuestro entendimiento, porque solamente Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces, esos que se van con Cristo van a las bodas del Cordero, van a estar en el cielo con el Señor esos 7 años. Y luego los que queden aquí, que oyeron la palabra, y muchos que no han creído, porque algunos que han creído, pero que se quedarán porque su conducta, etcétera, pero otros que no han creído, que van a oír la predicación de los 144,000, que van a oír la predicación de los que eran creyentes, que se quedaron y ahora en la gran tribulación creen con más fuerza, también van a creer. Y mucha gente en la gran tribulación, que tiene que estar dispuesta a dar su vida, a morir con su sangre, tiene que pagar, será salva, de acuerdo a lo que nosotros entendemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos a Romelia, Angelita González de Pico Rivera, Daniel de Los Ángeles, María de Compton, Luz María de Huescovina, Joel de Pasadena, Pedro de Huntington Park, Leonor de Whittier, Catarina de B-City, Kansas City, Celia de Anaheim, María Silva de Escondido, Antonia González de Downey y María López de Maryland. No podemos contestar todas sus preguntas, pero vamos a tener 3 programas de consejería pastoral, 2 más, pero nunca queremos cerrar nuestro programa aquí de consejería pastoral sin antes decirle a usted que el arrebatamiento es una realidad, es bíblico, va a suceder. Si usted todavía no ha abierto su corazón al amor de Cristo, hágalo ahora mismo conmigo. Ore de esta manera, diga: Padre Celestial,
Padre celestial, Me arrepiento de todos mis me pecados. arrepiento de todos mis pecados. Yo creo en mi corazón Yo creo en mi corazón que Jesucristo que es Jesucristo es el camino, el camino, la la verdad verdad y la vida. y la vida. Que murió en la cruz, Que murió en la cruz, derramó su sangre derramó su sangre para yo poder ser salvo. para yo poder ser salvo. Señor Jesús, Señor Jesús, escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. Yo quiero irme Yo quiero ir en el arrebatamiento. en el arrebatamiento. Te lo pido, Padre, Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor José Luis Soto, gracias por sus sabias respuestas. Aquiles, gracias por tus sabias respuestas. Gracias, siervo. Y nos unimos otra vez, los tres. Aquí. ¿Anunciamos el día que va a ser esto? Sí, el próximo jueves y el próximo jueves. Tres completos programas del arrebatamiento, porque son muchas las llamadas y es mucho el tema que ellos tienen que elaborar. Es decir, que nos vemos en el próximo programa de Consejería Pastoral, próximo jueves, con el mismo tema, arrebatamiento, para que usted no sea engañado. Que el Señor le bendiga ricamente y sintonícenos en el 35.1 digital. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.